¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Le recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues recordarles que hoy es viernes 17 y suceden varias cosas, ¿no? Entre ellas es el día 17 es el pago de impuestos federales para personas físicas, personas morales, pero recordemos que por ser viernes, bueno, pues la fecha se recorre al lunes. Y el lunes, al ser día festivo, el 20 de noviembre, bueno, pues por lo tanto se corre al martes. Y aquí es importante recordar y tener en cuenta que aplican los días adicionales que tienen tanto las personas físicas como las personas morales de acuerdo al sexto dígito numérico de su RFC. Entonces, pues hasta el lunes 21 es cuando, digamos, es el vencimiento y de ahí empiezan a correr los días adicionales que tienen tanto personas físicas y personas morales. Otro tema importante es el famoso el CFDI 3.3. Estamos ya en la cuenta regresiva. Recordemos que esto ya es obligatorio a partir del 1 de diciembre y a la fecha hay muchos contribuyentes que todavía no están listos. Y al decir no están listos me refiero que ni siquiera se han dado a la tarea de identificar qué productos son los que se asocian de acuerdo al catálogo que tiene el SAT. Recordemos que cada producto o servicio que tú proporcionas se debe asociar con el código de productos según el catálogo del SAT. Y que esta clasificación, bueno, pues lo ideal es que sea específica en el sentido de que encuentres tal cual el nombre del producto o servicio que estás prestando. Sin embargo, por ahí existe la facilidad de utilizar la cuestión genérica, ¿no? De que el ejemplo que nos ponía el administrador de San Pedro cuando estuvo por aquí, que nos decía tortilla no aparece, pero si te vas a productos de maíz, bueno, pues ahí se puede clasificar. Entonces, mucho ojo con esto porque una tarea es clasificarlos, la segunda tarea también es verificar que el famoso PAC, que el proveedor esté en condiciones de poder timbrar, ya que si tú hiciste tu tarea, pero tu PAC no está al día, por X o Y no te puede timbrar, bueno, pues haz de cuenta que virtualmente vas a tener cerrado tu negocio porque no vas a poder facturar. También es importante la cuestión del complemento de pagos. ¿Qué vas a hacer con ese complemento de pagos? ¿Cómo se va a expedir? ¿Qué es lo que puede hacer tu sistema? Tu sistema te va a poder permitir expedir el complemento de pagos por cada factura que te pagaron, por cada pago que incluye varias facturas, por diferentes pagos que te hicieron a lo largo de 2 o 3 días. ¿Cuál es la capacidad de tu sistema? Porque aquí entramos en otro dilema, que a lo mejor tu sistema te permite únicamente realizar el complemento de pagos por cada depósito que recibiste y resulta que a lo mejor tu cliente quiere el complemento de pagos de todas y cada una de las facturas que se comprenden en ese pago. Entonces es importante pues hacer esa tarea, ¿no? Validar qué es lo que puede hacer tu sistema, qué es lo que te pide el cliente, porque si no, ese después puede ser un gran problema. Entonces, repito, no lo dejen al último, es importante que lo haga porque también ya sabemos que esta tarea es compleja y puede ser que tu PAC que requiera soporte y demás y no tenga la capacidad o los medios de darte soporte a última hora. Bueno, y el tema del que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la cuestión del cierre del ejercicio, ¿no? Ya estamos a noviembre, 17 de noviembre, y prácticamente pues ya quedan unos cuantos días del año. Estamos hablando de alrededor 48 días, 46 días. Entonces,
pues es importante tener presente qué vamos a hacer desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, para efectos de poder cerrar en orden nuestro ejercicio fiscal. Y también, pues, estar consciente de lo que va a implicar, ¿no? Que si se mueve el coeficiente de utilidad, que si vamos a amortizar pérdidas, etcétera. Todo este tipo de cosas que es importante tenerlas presentes. Y bueno, este tema lo vamos a dividir en dos. El día de hoy vamos a hablar sobre los ingresos. ¿Y por qué lo vamos a dividir en dos y por qué vamos a empezar de los ingresos? Bueno, recordemos que en la generalidad de los casos, tanto personas físicas como personas morales, el impuesto se paga sobre una utilidad fiscal. Y esta utilidad fiscal, en términos generales, se determina determinando los ingresos. A esos ingresos se le disminuyen los gastos, nos da una base de impuestos, a esa base de impuestos se le aplican las pérdidas y a la diferencia es lo que se le calcula el monto del impuesto a pagar. Entonces, el día de hoy, repito, vamos a hablar de los ingresos y vamos a empezar con el caso de personas morales. Posteriormente vamos a pasar a tocar el caso de personas físicas y van a ver que hay muchas similitudes, que aplica la misma situación o el mismo criterio para el caso de personas físicas o el caso de personas morales. Y bueno, primeramente, empezando con la cuestión de personas morales, un tema de el momento en el que se consideran los ingresos, ¿no? Porque pues sabemos que hay situaciones donde yo enajené un bien y a lo mejor lo primero que hice fue entregar el bien. Puede haber otros casos donde lo primero que se dio fue el cobro de ese bien. O por último, la situación que se puede dar también es que primero se expidió la factura. Entonces, para efectos fiscales, en el caso del impuesto sobre la renta, la ley es muy clara y nos dice que lo que se dé primero, es decir, lo que se dé primero entre la expedición del comprobante, la entrega del bien o la prestación del servicio, o el cobro del bien o la prestación del servicio. Y al hablar del cobro, se habla de que se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada. Y aquí este tema es muy importante porque habla de que se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Entonces aquí un tema que va a tomar más relevancia ahora con el CFDI 3.3 son todos aquellos casos que por costumbre, por práctica, en la factura por ahí se menciona 50% de fabricación de cocina, 20% de anticipo a tal cosa. Bueno, en esos casos hay que tener mucho cuidado porque al decir que estamos facturando o estamos cobrando el 50%, bueno, eso quiere decir que ya conocemos el 100%. Y en ese caso, bueno, pues ya para efectos del ISR se debería de acumular la totalidad de la operación. Porque en muchos de estos casos comúnmente se maneja como un anticipo, siendo que es ya un pago anticipado, porque realmente la enajenación ya se dio, ya se tiene quizás en algunos casos un contrato, ya se tiene definido un precio, entonces por lo tanto lo que se recibe es un pago a cuenta. Mucho ojo porque, repito, en la práctica muchas empresas por costumbre, por tradición, facturan un determinado porcentaje de lo que representa el bien y nada más acumulan el monto de la factura, siendo que, repito, pues si ya se conoce el total del precio, si ya se conoce, ya se tiene un contrato, ya se tiene definido qué es lo que se va a vender, bueno, pues en ese caso debería acumularse la totalidad del monto del proyecto, del bien o del servicio. Entonces, mucho ojo, que aquí únicamente estamos hablando del momento de acumulación, porque esto pudiera significar que sea un ingreso de 2017 o sea un ingreso de 2018. Y aquí nada más quiero hacer un énfasis especial para el caso de asociaciones civiles y sociedades civiles, que la ley especifica, la ley de impuesto sobre la renta, especifica que en esos casos, para ese tipo de contribuyentes, bueno, pues los ingresos se van a considerar
o se consideran obtenidos en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. Entonces, aquí mucho ojo, prácticamente lo que nos está diciendo que en el caso de sociedades civiles y asociaciones civiles es en base a flujo de efectivo. No importa cuándo se emitió el comprobante, sino lo importante es cuándo se cobró el monto de la factura o de la contraprestación. Otro caso también particular que aplica para todas aquellas personas morales que rentan bienes, que en este caso también son 3 momentos los que se considera obtenido el ingreso. El primero de ellos es cuando se cobre total o parcialmente la contraprestación, pues cuando te pagan, cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o cuando se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero. Si se fijan, este es el mismo caso de cuando mencioné al inicio que era la enajenación de bienes o la prestación de servicios. 3 momentos, lo repito. Cuando se haya cobrado la contraprestación, cuando sea exigible a favor de quien se efectúe dicho otorgamiento o cuando se expida el comprobante, ¿no? Que quizás en estos casos, bueno, pues puede ser que lo más común es que se expida el comprobante porque pues se expide el comprobante y luego se recibe el pago, pero puede haber situaciones que sean diferentes. Y aquí también mucho ojo, hay que tener cuidado con cuando se dan los famosos depósitos en garantía, ¿no? Esos depósitos en garantía que cuando tú vas y tratas de o firmas un contrato de arrendamiento, es común que te pidan depósitos en garantía. Los depósitos en garantía como tal no son un ingreso para efectos de la ley del impuesto a la renta. Por lo mismo es muy importante tenerlos documentados, ya que pues sabemos que la autoridad cuando te revisa pues va a revisar tu estado de cuenta, va a prácticamente revisar tus depósitos, y un criterio muy común de ellos es que todos tus depósitos se consideran ingresos y el contribuyente es el que tiene que desvirtuar, es el que tiene que aclarar qué realmente es ingreso y qué no es ingreso, porque puede haber traspasos entre cuentas, puede haber a lo mejor algún cheque devuelto que tú le pagaste a un proveedor y te lo regresaron, etcétera. Entonces, por eso en este caso, estas empresas que se dedican al arrendamiento de bienes, bueno, pues es importante que tengan bien documentado esta cuestión de los depósitos en garantía para evitar cualquier riesgo por parte de la autoridad. Otro de los supuestos que a lo mejor no son muy común, pero que en ocasiones se dan, bueno, pues son aquellas situaciones donde la persona moral tiene deudas que no son cubiertas por el contribuyente. Entonces, en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, en ese mes se van a considerar ingresos. Entonces, mucho ojo. Y aquí habla de deudas en general. Entonces, otra vez lo repito, tú, persona moral, empresa, tienes deuda, la cual no se cubrió o al momento de llegar al plazo de prescripción, después de que se cumplió el tiempo que establece la disposición, en ese caso ya se debe de considerar como ingreso. También es importante tener otros casos. Sabemos que hay situaciones que no son muy comunes, pero repito, se dan, que se da el pago en especie, se hace una especie de trueque. Bueno, en este caso, pues, ¿qué quiere decir el trueque? Que a lo mejor yo tengo un proveedor que le debo y ese proveedor me debe a mí. Entonces se hace el pago con bienes, en especie, y en este caso hay que ver pues cuál es el valor que tiene ese bien, ese elemento, ese bien que se está dando para efectos de determinar si hay una ganancia, y en ese caso pues como tal el contribuyente la debe de acumular. También es importante y no hay que dejar fuera el caso de el ajuste anual por inflación, ¿no?
recordemos en términos generales que el ajuste anual por inflación es simplemente reconocer el efecto que tiene la inflación en mis cuentas de activo y mis cuentas de pasivo. Que digamos que si mis activos son mayores a mis pasivos, y entonces yo tengo una deducción. ¿Por qué? Porque debido a la inflación, bueno, pues yo voy a cobrar menos. Lo que yo cobre va a valer menos. Pero en cambio, si mis pasivos son mayores a mis activos, quiere decir que a lo mejor al inicio del año yo debía 100 pesos, pero por tema de la inflación a lo mejor ya esos 100 pesos valen 97 pesos. Entonces, a mis deudas que eran 100 pesos, yo voy a pagar el equivalente a 97 y por lo tanto ese diferencial, esos 3 pesos, van a ser un ingreso que el contribuyente debe de acumular a sus ingresos. También hay otros casos donde, por ejemplo, es el caso de la recuperación de seguros. La recuperación de seguros y fianzas. Puede ser que a lo mejor yo tengo bienes asegurados, los cuales pues a lo mejor tenía un carro, sufrió un accidente, fue pérdida total y yo como empresa recuperé parte de esa pérdida a través del seguro. Bueno, pues lo que yo obtenga del seguro se considerará ingreso acumulable. Aquí hay que recordar que en el caso de los activos fijos, el capítulo de deducciones por ahí establece la opción que si yo obtuve recursos de parte del seguro y esos recursos los utilizo para comprar otro vehículo, para pagar a lo mejor el arrendamiento financiero que tenía de ese vehículo o la deuda que tenía con ese vehículo, bueno, pues en ese caso el ingreso no se va a considerar acumulable. Pero por eso, repito, es importante que se analice cada caso y en el momento, porque pues puede ser que a lo mejor yo en estos meses recibí el reembolso del seguro, tengo pensado adquirir un nuevo vehículo o reponer ese activo y no lo he hecho. Entonces, para efectuar la opción que acabo de comentar, tengo un plazo que es importante considerar, ya que de lo contrario, repito, la recuperación del seguro se debe considerar como un ingreso acumulable. También otra situación que se da mucho en la práctica y que se le pone poca atención son todas aquellas construcciones, instalaciones o mejoras que quedan a favor del arrendador. Es decir, si tu empresa arrenda, ya sea que se dedique a arrendar bienes inmuebles o a lo mejor por ahí tiene alguna bodega que no está utilizando y pues prefiere arrendarla para obtener determinados ingresos, bueno, hay que ver qué pasa con las remodelaciones, porque a lo mejor al inquilino, al arrendatario, le hizo ciertas adecuaciones que para poderlas utilizar en su actividad, y a lo mejor hay que ver qué dice el contrato, porque si en el contrato se establece que esas mejoras, que esas remodelaciones quedaron en beneficio del arrendador, bueno, pues hay que ver qué valor tienen esas mejoras y eso debe de considerarse como ingreso. Otra situación particular son las ganancias de los activos fijos. Si tú tuviste un activo fijo y lo vendiste porque ya no te fue útil, porque lo reemplazaste o cualquier otra situación, bueno, pues hay que ver si hubo una ganancia en la enajenación de ese activo fijo. Y esto, repito, es muy importante hacerlo, porque pues a lo mejor yo contablemente, ¿qué hice? Al momento de vender el vehículo, pues a lo mejor se facturó, emití la factura, registré el ingreso y nada más. Y no tuviste la precaución de dar de baja ese activo. Entonces, aquí vas a tener dos problemas. El primero de ellos va a ser que si no lo diste de baja, seguramente lo estás considerando en tu depreciación y por ahí es un problema, ¿no? Porque estás considerando una deducción que no procede. Y el segundo caso, que si no lo has dado de baja, pues seguramente no has calculado la utilidad o pérdida en la enajenación de ese activo. Y aquí es importante realizarlo porque, repito, si hay una ganancia, debe ser considerada como un ingreso acumulable. Otra de las situaciones que se puede dar son los créditos incobrables, ¿no? A lo mejor dentro de tu cartera de clientes por ahí
tuviste algunos clientes que en su momento se consideraban como incobrables y por lo tanto dedujiste como cuenta incobrable el saldo que tenías de esos clientes y resulta que pues a lo mejor al siguiente año, este año 2017, pues el cliente vio que requería tu producto, tu servicio, se acercó contigo para volver a ser cliente y te liquidó eso que tú habías considerado como incobrable. Bueno, pues si se da esa situación, entonces debes de considerar ese ingreso como acumulable. Otra situación particular también que hay que tener mucho cuidado son los gastos por cuenta de terceros. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor tú eres vamos a decir, un abogado que presta servicio a través de una sociedad civil, eres un contador que igual presta servicio a través de una sociedad civil, o eres un agente aduanal y en este caso tú recibes determinado dinero para poder llevar a cabo tus funciones. A lo mejor, si eres un abogado, a lo mejor te dieron dinero para que tú pagaras los derechos para registrar determinada acta, para diferentes situaciones. Y ese dinero, pues al final del día entró a tu cuenta porque te lo hicieron vía transferencia. Aquí lo importante es tener los documentos, y al decir documentos me refiero a comprobantes fiscales que respalden en qué utilizaste tú ese dinero. Y esos comprobantes fiscales deben estar a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Es decir, en este caso tu cliente. O sea, si te dio 10,000 pesos para realizar gastos de pago de derechos, de diferentes cosas, bueno, pues tener los comprobantes fiscales que amparen esos 10,000 pesos para que cuando venga la autoridad no tengas problemas y puedas demostrarle que simplemente fue un pago por cuenta de terceros. Esta situación es muy similar en el caso de los agentes aduanales, porque los agentes aduanales tú le das a lo mejor 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos pues pagaron 20,000 del transporte, pagaron X cantidad de fumigación, pagaron de logística y a lo mejor sus honorarios nada más fueron 10,000 pesos. Entonces, de los 90,000, ellos te deben dar un comprobante que ampare esos gastos. De lo contrario, ellos van a tener el riesgo de que la autoridad fiscal en algún momento se los puede considerar como un ingreso por pago por cuenta de terceros, ¿no? Y bueno, pasando al caso de personas físicas retomando este caso de pago por cuenta de terceros, aquí hay que tener mucho cuidado porque si tú recibiste dinero, a lo mejor porque estás organizando un viaje con tus cuates, estás organizando X evento y tú te ofreces de voluntario y te empiezan a depositar dinero en tu cuenta, bueno, pues tú si te llega la autoridad, pues te va a preguntar por ese dinero, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo obtuviste? Y en principio la autoridad te lo va a considerar como ingreso. Si estás en alguna situación donde tú puedas comprobar que, pues a lo mejor, oye, ese dinero tú lo utilizaste para comprar los boletos de avión, para pagar el hotel, etcétera, y tienes los comprobantes fiscales que amparen esto, bueno, pues podrás justificarlo ante la autoridad. Pero si no tienes los comprobantes fiscales que amparen tu dicho, vas a estar en serios problemas, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque como dicen por ahí, la justificación no te exime de responsabilidad. Y bueno, también otro de los casos que hay que tener presente, bueno, pues como decía, la recuperación por seguros, fianzas, que también se puede dar el caso con personas físicas, ¿no? Y por último también uno de los casos, y es tener presente que para personas físicas se considera ingreso lo que se obtiene en efectivo en bienes, en servicios, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente en estas épocas, porque a lo mejor recibimos algunos regalos, el intercambio, diferentes cosas, y de acuerdo a la disposición fiscal como tal, pues si estoy recibiendo un bien, debe ser un ingreso, y como tal, pagaría impuestos. Entonces, para que aquellos que vayan a recibir algo de parte de Santa Claus, bueno, tengan ahí su guardadito, porque pues eso también es sujeto de pago de impuestos. Y bueno, antes de cerrar el programa el día de hoy, por aquí tenemos a la autoridad que nos va a hacer algunos anuncios referente al Buen Fin y con temas fiscales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, en este caso la Secretaría de Hacienda, como años anteriores, está realizando el sorteo del Buen Fin. Este consiste en realizar un sorteo para todos aquellos consumidores, personas físicas, que en este periodo del Buen Fin, que es del 17 al 20 de noviembre, que realicen sus pagos con tarjeta de crédito o de débito, pues van a ser participantes de un sorteo en el cual pues las compras arriba de 250 pesos van a entrar en este sorteo. Y pues en este caso pueden ser acreedores a un premio que consiste en el mismo monto de lo que viene siendo su compra hasta un monto de 10,000 pesos. ¿Qué viene siendo esto? Si yo realizo una compra por 500 pesos, entonces puedo ser acreedor, si soy algo premiado, que me reembolsen esos mismos 500 pesos en mi tarjeta donde hice esa compra. Y si hago un gasto mayor, por decir unos 15,000 pesos, pues bueno, únicamente me va a regresar hasta 10,000 pesos si salgo sorteado. En este caso se van a otorgar 149,000 premios con una bolsa que puede alcanzar hasta 500 millones de pesos y el sorteo se va a llevar a cabo el 5 de diciembre. Es un acto público, el cual lo podemos estar verificando en la dirección www.gov.mx/sorteo El Buen Fin. O sea, aquí los pagos deben ser con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Es correcto. Esto es un acto de la autoridad para efectos de estar incentivando el pago a través de medios electrónicos. Entonces, en mi tarjeta de débito o crédito que realice mis compras en este plazo de tiempo que es del 17 al 20 de noviembre, puedo ser ganador. Y me estarían reembolsando a más tardar el 22 de diciembre, si soy ganador, este importe en mi misma cuenta que realicé este gasto. Entonces, digamos que si yo soy muy afortunado, bueno, pues puedo aprovechar las ofertas del Buen Fin, puedo obtener los puntos de la tarjeta y de pilón, ahora sí que el SAT también me puede apoyar en este caso, ¿no? Por el tema fiscal. Ganador, así es, y reembolsar esa compra que hicimos hasta un monto de 10,000 y empiezan a partir de 250. Ok, entonces eso empieza el día de hoy. Ya empezamos a partir ya empezamos de y termina el 20 de noviembre. El 20, que es el lunes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellos que pensaban realizar compras, bueno, pues aquí será el aliciente a realizarlo con tarjeta de crédito, algún instrumento financiero para efectos de, pues, tener más alternativas de obtener algún beneficio. Así es. Y en este caso los medios, tarjetas de débito, crédito, ahí van a estar participando, como quieran la misma dirección que les comentaba, ahí pueden ver las bases del sorteo. No hay que hacer ningún tipo de inscripción, únicamente pagar y automáticamente van a estar participando. Excelente, ¿no? Bueno, pues una buena noticia porque pues ya es un motivo más aquellos que estaban dudando en cómo, si gastar o no gastar en el Buen Fin, bueno, pues por ahí está ese beneficio. Independientemente que no realicen una compra en específico por lo del Buen Fin, cualquier compra que sea arriba de 250 pesos que se hagan por estos medios, pues van a ser participantes y ojalá futuros ganadores. Ok, o sea, digamos que no tiene que ser algo que participe exclusivamente en el Buen Fin. Así es. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Con esto nos despedimos. El contador público, Hugo René Ortiz, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.